Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Ahora estamos con Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Espero haberlo dicho bien porque en otras ocasiones me he equivocado, Carlos. Pero sobre todo, Carlos es una persona estudiosa y esto es una cualidad que es muy difícil de conseguir. Así que yo voy a comenzar, Carlos, pidiéndote un favor. Que nos ilustres de los conceptos básicos de que hablamos ahora, Reinfo, MAPE, minería informal, minería ilegal, etcétera, en términos breves para poder entrar a la carne del asunto y que nuestra audiencia esté enterada de qué estamos hablando exactamente. Adelante, por favor. Buenas noches, antes que nada, Elmer, Manuel, como siempre, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Respecto al tema que planteas, a ver, nos hemos llenado de eufemismos. Eso de minería artesanal, pequeña minería, confundiendo con la minería ancestral y con la minería informal, y nadie quiere reconocer ni mencionar la palabra de minería ilegal. Lo que ha venido ocurriendo es que hay ciertamente en un país generoso, de una naturaleza rica en minería, en geología, la posibilidad de explorar y desarrollar y producir metales que están atravesando un superciclo de precios. Y a partir de ese momento se hace más complicada la cosa, porque mucha gente, sin seguir los lineamientos, las pautas, las normas de ninguna especie, no solamente legal, sino ambiental, tributario, de derechos humanos, etcétera, ha querido hacer explotación minera. Esto comenzó en el año 1974, cuando el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada envió a un geólogo, un minero y un administrador a Madre de Dios para impulsar la minería de oro aluvial que hoy combatimos a bombazo. Claro, en ese entonces el precio del oro no pasaba de los $80, $100, etcétera. Y era muy difícil pretender hacerse rico con eso, y por eso es que el Estado el gobierno buscaba de fomentarlo. Porque en la mente de algunos generales, oro pues le significaba mucho, ¿no? Entonces, pero eso, en la medida que ha venido pasando el tiempo y el precio de los metales, en particular del oro, han ido subiendo. Yo recuerdo haber trabajado, por supuesto, muchos años por debajo de los $700 la onza, para pasar después a $1,000. Era un gran logro tener 3 ceros allí. Pero esto ha ido subiendo y hemos pasado a niveles de 2.000, de 3.000, y ahora estamos en 3.300 y pico, casi $3.400 la onza. Y entonces se genera una fiebre del oro. ¿Qué es lo que ocurre? Que cualquier cosa que en condiciones de precios menores no es económico explotar, a $3.340, $3.400, cualquier cosa se vuelve rentable. Sobre todo si es para un nivel de subsistencia o de negocio individual. ¿Qué pasa ahí? Primero tenemos que distinguir. Tenemos minería filoneana, que es la de vetas, y minería aluvial, que es la que antes me he referido. Vamos a hablar en principio de la minería filoneana. Ya hace mucho tiempo, en Puno, en La Rinconada,
comenzó a haber operaciones, primero de subsistencia, y ahora ya la cosa es mayor, al punto que ya entrar a la Rinconada es hasta un riesgo personal. La policía te ve y te dice, ¿usted quiere entrar ahí? Bueno, que bajo su propio riesgo. Eso está como zona liberada. Y en la medida que eso se ha convertido en un lugar saturado de explotación minera, de cualquier manera, esto se ha ido moviendo a dos lugares tradicionalmente conocidos por los geólogos, que son el batolito de Patás, que está en el norte, y el batolito de Nazca, que está en la zona de Carabelí de Nazca, por ahí. Y allí es donde se han asentado pequeños mineros, que ahora quieren llamarse mineros artesanales. Sin embargo, cosa curiosa, en los proyectos de ley MAPE están tratando de incrementar los tonelajes que están definidos para la pequeña minería en la Ley General de Minería, que data de una punta de año. Pues ya no son tan pequeños mineros. Esto que originalmente era un negocio relativamente chico, hoy en día ya son cerca de 3 millones de onzas de oro las que se producen con esta minería ilegal. Y yo te llamo ilegal porque están fuera de la ley. Y eso significa entre 10.000 y 12.000 millones de dólares al año a los precios actuales. Esto significa muy cerca al 3% del Producto Bruto Interno peruano. ¿Cuál es el reclamo de esta gente? Que por qué están ellos asentados en concesiones ajenas. Ellos dicen que están en esas concesiones ajenas porque las empresas grandes han copado con todas las extensiones posibles para hacer minería. Yo quiero decir, y esto es un dato de la realidad, el Perú tiene 128.5 millones de hectáreas. Y de esas están concesionadas 18.5 millones de hectáreas. Punto más, punto menos. Eso significa que hay 110 millones de hectáreas de libre disponibilidad, de libre denunciabilidad, donde bien podrían aquellos que tengan genuino interés por hacer minería denunciar, ser concesionados, formalizar la titularidad de su propiedad e ir adelante. ¿Qué mecanismos vengo proponiendo para que se pueda manejar esto de manera formal? La primera es que el Estado debe apoyarlo. Yo creo que se tiene que apoyar a la pequeña minería y a la minería a pequeña escala en términos generales, ¿no? ¿Cómo? Dándoles un apoyo legal para que formalicen la titularidad. En segundo lugar, dándoles el apoyo geológico, minero y metalúrgico, porque lo importante en la actividad minera no es ir a un cerro y meterle dinamita a una falla geológica. No. Lo importante es la exploración, el hallazgo, el dimensionamiento del depósito, la identificación técnica de la mejor ingeniería, vale decir, del mejor método de explotación, porque esto tiene sus bemoles, tiene problemas de calidad de roca, que trae como consecuencia problemas de sostenibilidad, por lo tanto, método de explotación, si puede o no ser manejado de manera subterránea, o si tiene que ser un subterráneo masivo, o si tiene que ser un tajo abierto, porque tenemos que mentalizarnos en que el recurso natural es de la nación, no del Estado, y no del propietario del terreno superficial, es de la nación, vale decir, tuyo Elmer, tuyo Manuel, mío y de los 34 millones de peruanos. Y consecuentemente, cuando nos otorgan una concesión, es con el objetivo de que
se optimice, se maximice el valor económico de ese recurso natural. ¿Y eso por qué? Porque una compañía formal tiene que pagar entre 44 y 49%, básicamente la mitad de la renta generada en impuestos para el Estado, porque eso financia todo el desarrollo social que tiene que manejar el Estado. ¿Cuánto es lo que pagan los mineros informales, ilegales o como le quieran llamar? Cero. Entonces, eso no puede ser, tiene que formalizarse y tienen que trabajar dentro de todos los mecanismos adecuados. Dos aspectos son importantes. Uno es el ambiental, que es altamente o harto conocido, pero el otro es el de derechos humanos. Cuando hablamos de 80.000 reinfos, probablemente estemos hablando de no más de 10.000 personas. Y entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Que claro, ellos tienen tras de sí probablemente 20, 30, 50 trabajadores trabajando en cada uno de los lugares donde tienen un reinfo. ¿Y en qué condiciones trabaja esta gente? Ellos no tienen una planilla, ellos no tienen seguridad social, no tienen vacaciones, no tienen un seguro de actividad de riesgo, no tienen ni siquiera los elementos de protección para seguridad personal en el trabajo, no tienen un fondo de retiro de pensiones, no tienen compensación de tiempo de servicio, no se cumple con ninguna ley laboral, no tienen ingeniería para identificar cómo va a ser la ventilación, porque si entras a los cerros, probablemente, y lo más probable es que tengas gases, y vas a tener silicosis, neumoconiosis, si es que no te mueres gaseado. Y no tienes ingeniería tampoco para asegurar que no vas a tener caída de roca, para que no se estén encontrando los socavones, grupos de cadáveres cubiertos por rocas, porque no se hizo el diseño adecuado del sostenimiento. Eso es un delito de lesa humanidad. Yo quiero ver por qué es que tantas autoridades regionales y municipales, tantos congresistas, por otro lado, las ONGs de derechos humanos e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se pronuncia por esto. Para ellos esto es normal. O sea, pobrecitos, hay que dejarlos que mueran como ratas aplastados. Y eso es lo que viene ocurriendo y nos ponemos de espalda a eso. Carlos, permíteme dejar a Manolo que te haga un comentario para esta entrevista. Gracias por la información tan rica que acabas de dar. Gracias. Sigue, Manolo. Encantado. Algunos pequeños tips para empezar aquello que tú señalaste desde el comienzo. Diccionario. Lo que significa la palabra. El adjetivo ancestral perteneciente o relativo a los antepasados. Como adjetivo 2, remoto o muy lejano en el pasado, entre comillas, tiempos ancestrales. Bueno, si decimos que hay que se trata de ese tipo de minería, de actividad minera, pues en esa época no existía el azogue, no existían otros elementos que son contaminantes hoy en todo tipo de esta minería. Eso para reforzar lo que tú dices de que es absolutamente impropio utilizar ese término porque oculta una realidad. Segundo, me gustaría Perdóname, solamente acotarte un poquito más. Recordemos que el precio del oro estaba controlado a $35 la onza y a ese precio no valía prácticamente nada. Mucho mayor el costo de explotarlo que el valor del metal en sí mismo. Es correcto. Lo que quiero decir es que lo ancestral hace pensar en los incas, el indigenismo y toda
todo este discurso, esta narrativa, pero eso es una falsía, eso es una mistificación de la realidad. Lo que hay es lo legal y lo ilegal. Ahora bien, sí quiero pedirte que, para no hacer solamente comentario, que tendría varios que hacer, sí quiero pedirte que nos digas, si no se malogra el negocio de los ilegales, esto va a continuar. Es lo mismo, cuando la única manera de detener el negocio de la coca ilegal es malograr el negocio. Y la pregunta es, los insumos, ¿quién los vende? Los venden empresas formales, los vende el Estado, los vende Caterpillar, los venden empresas importantes. Los insumos no vienen de Marte. Y entonces, ¿cómo nosotros, sociedad, ustedes, sociedad de minería, petróleo, energía, nosotros como ciudadanos, el Estado, los fiscales, la policía, permitimos que esos insumos son parte de un delito? Eso es lo que no se está enfocando. Me gustaría una reflexión tuya sobre el particular, porque estas son las condiciones reales en que tenemos hoy día que enfrentar. Y solamente para decir una cosa, en relación a las ONG, son muy pocas las que tienen la película clara. Y yo quiero subrayar aquí, decirlo francamente, los invitaremos también al Observatorio de Minería, que trabaja básicamente en el tema de la minería aluvial en las cuencas donde hay alta biodiversidad, en Loreto, en Madre de Dios y en otras partes, distinta de la actividad a la que te has referido principalmente. Y porque hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero lo importante es que no tenemos propuestas concretas, ni de la Fiscalía, ni del Poder Judicial, ni de los gremios, para decir cómo bloqueamos el proceso de los insumos y cómo bloqueamos el proceso de la comercialización de ese oro. Antes, en la época de Belaúnde y de Velasco y de Morales, era otro régimen, otro sistema, otra manera de trabajar el asunto que conocí de cerca, porque estuve no solamente en planificación, sino en el sitio, y hacíamos el diagnóstico, la importancia que tenía este asunto en Madre de Dios. En esa época el principal comercializador era el señor Barazorda, el año 72, 73 en Madre de Dios. Pero era otro mundo, ¿verdad? Hoy día tenemos otro mundo, pero tenemos insumos. Y lo postproducción que tenemos que ver, que eso nadie se está ocupando. Y mientras no nos ocupemos de eso, vamos a seguir en la plañidera. Te ruego, Carlos, una reflexión sobre este tema. Si estoy equivocado, a la vena, con todo gusto. Con todo gusto, fíjate. El tema central está en que la legislación ha sido dada dentro del proceso de regionalización, encargándole a los gobiernos regionales que ellos sean los que asuman no solamente la autorización para las operaciones de pequeña minería, sino también la supervisión, sacándolos del ámbito de control y de manejo del gobierno central. Entonces tienen dos reglas distintas, y allí comienza todo el proceso de corrupción. Y quiero hacer y hablo de corrupción abiertamente porque la Ley General de Minería, para empezar, prohíbe como delito, sancionando como delito penal, que autoridades del gobierno central, del gobierno regional, de las municipalidades, funcionarios, todos aquellos que tengan información privilegiada, puedan tener una concesión directa o indirectamente, a través de familiares o a través de testaferros. Y debieran no solamente ir a la cárcel, sino que debieran ser separados de la función pública. Entonces, no han querido llegar tampoco a tener concesiones, y por eso es que le sacan la vuelta al sistema con el reinfo, que no es una concesión y por lo tanto están indemnes, nadie los puede tocar. En segundo lugar, el tema del manejo de los insumos. Los explosivos son no solamente controlados y supervisados por la SUCANMEC, pero como tienen en este reinfo una patente de corso que les permite estar libre de cualquier delito penal, ellos pueden hacer
lo que cualquier formal no pudiera. Y te explico. Una compañía minera que tiene formal, que tenga 2 o 3 operaciones, necesita en cada una de estas operaciones, en cada una de estas unidades mineras, tener sus propios permisos, su propio polvorín y su propia autorización y secuencia logística para acopiar, tener y administrar sus explosivos. Si tú, compañía única, tienes faltante en una unidad y te sobra en la otra, tú no puedes de ninguna manera, y es delito penado, que tú retires explosivos de la unidad A y los lleves a la unidad B porque te está faltando. Sin embargo, en los mineros ilegales, para mí, ellos sí pueden tener su operación en Patás y tener sus explosivos en Arequipa. Y no pasa nada. Y se lo comercializan entre ellos. Y cuando la policía los captura, dicen, no, yo tengo acá mi reinfo. Y entonces ya los fiscales inmediatamente los liberan. Esa es una. La segunda es, ¿cuál es la conexión entre la formalidad y la ilegalidad? Muchos de estos operadores a pequeña escala llevan su mineral hay cerca de 2.000 plantas de tratamiento que no tienen mina y que tienen autorizaciones otorgadas por gobiernos regionales. De acuerdo a la ley, para estar normado por gobiernos regionales o controlado por gobiernos regionales, deben de tener una capacidad de tratamiento de no más de 350 toneladas por día. Por supuesto, todos están en 350 toneladas por día, entre comillas, y así se los autorizan los gobiernos regionales. Pero están tratando 500, 700 y 800 toneladas por día como nada. Y allí hacen juegos, bajan el volumen, suben la ley y dicen que ha habido más producción porque es un mineral más rico. Todo esto se pasa por las narices de los gobernadores regionales, de los supervisores, de las direcciones regionales de minería. ¿Y por qué se pasa por las narices? Porque las autoridades locales y regionales y los congresistas están involucrados en este negocio minero ilegal. Entonces tienen protección. Y yo no puedo atestiguar, pero me da la sensación de que muchos fiscales también lo están. Y claro, en estas circunstancias, la policía también entra en la colada. Dice, Solito, ¿yo para qué te voy a detener y capturar si voy a mover y al costado está el fiscal que te va a pedir plata y te vas? Mira, mejor te pido la plata yo y te vas nomás. Carlos, lamentablemente el tiempo en televisión, como sabes tú, es tirano, sí, y el tema da para mucho. Te agradecemos un montón tu participación y seguramente estaremos contando contigo en futuras circunstancias. Muy claro y por tanto mucha gratitud de nuestra parte. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.